tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. Y ahora hablemos de la prehistoria. Se considera como prehistoria el periodo de tiempo entre que apareció el hombre sobre la faz de la Tierra hasta hace 3300 años antes de Cristo, más o menos, que es cuando inicia propiamente lo que se conoce como historia, porque es cuando el hombre empieza a escribir la historia. ¿Cuándo apareció el hombre sobre la faz de la Tierra? Pues es un dato impreciso, nadie estábamos ahí para corroborarlo, pero dicen algunos libros que esto fue hace 4 millones de años, o sea que ya llevamos un ratito en el planeta. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la prehistoria? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que se dice que los seres humanos o nuestros ancestros aparecieron por primera vez en África y que de ahí migraron a Asia y a Europa y al final al continente americano. Los primeros grupos humanos fueron nómadas, es decir, que no tenían un lugar fijo donde vivían y más bien se la pasaban viajando, así como algunos mochileros actualmente. Ellos viajaban por regiones distintas buscando zonas fértiles siempre cerca de fuentes acuíferas, es decir, lagos, ríos o incluso el mar. Los hombres eran los que se dedicaban a la cacería y la pesca, mientras que las mujeres recolectaban frutos, raíces y vegetales propios del lugar. Una vez agotados los recursos, pues porque se los acababan básicamente, o si cambiaba el clima y llegaba el invierno, estos grupos se veían obligados a migrar a una zona más hacia el sur donde el clima fuera pues más favorable, digamos. Cuando algunos de estos grupos de nómadas decidieron asentarse en un lugar específico y volverse sedentarios, es que tuvo lugar lo que se conoce como agricultura rudimentaria, es decir, ellos descubrieron que al tirar algunas semillas al piso, ¿no?, a la tierra, estas germinaban y es así como empezaron a cultivar sus primeros alimentos. Otra cosa que tuvo lugar una vez que estos pueblos se asentaron, son diferentes actividades que ahora serían consideradas como artesanales, como por ejemplo, todos los materiales que ellos obtenían de los animales que cazaban, los fueron acumulando y fueron manipulándolos, por ejemplo, los huesos, la piel y los cuernos y demás, que era lo que quedaba después de que pues básicamente se comían la carne de los animales. Es así como si hablamos de inventos, por decirlo así, de inventos e innovación en la época prehistórica, aparecen técnicas como el curtido de pieles, como la cestería, la cerámica, el tallado de los huesos, de lo cual, fíjense, aparece el primer gran invento en la industria del vestido, que es la aguja. Es un gran invento si se ponen a pensarlo y no ha cambiado mucho su forma a lo largo de los siglos, o sea que fue un invento muy brillante, la verdad. Y también de esto hay otras actividades como el trabajo artesanal e incluso pues los primeros accesorios de moda. Al estar suficiente tiempo en una misma zona, las personas empiezan a experimentar con los materiales que estaban ahí mismo en el lugar. Es con esto que hacen las pinturas rupestres, que pintan ollas, incluso que llegan a pintar algunos materiales que utilizan ellos para cubrirse. Antes de que se descubrieran los tejidos, que también son uno de los inventos de la prehistoria, el hombre lo que hacía era taparse con básicamente la piel o el pelo de los animales. Es así como descubren la técnica del fieltro. El fieltro se conoce como una tela no tejida porque se logra al apelmazar fibras o pelo que soltaron los animales, así como cuando ustedes en su casa su perro suelta mucho pelo y se hace como una costra en el piso y en las esquinas. Pues hagan de cuenta que si ustedes agarraran ese pelo y lo compactaran mojándolo y poniéndole presión, incluso a veces poniéndole calor, pueden generar una tela prensando todos estos materiales
El fieltro no solo es muy fácil de hacer, sino que también tiene la ventaja de que como es una tela no tejida, es una tela que se puede estirar y que se puede moldear. Es así como mucha gente hace sombreros, por ejemplo, con fieltro, o que ha hecho bolsas, y también se pueden hacer ciertas prendas de vestir, porque el fieltro es un material fácil de hormar, digamos, y también es muy fácil de cortar. Junto con la técnica del fieltro, también apareció la técnica del hilado, es decir, yo puedo hilar con fibras vegetales, que estas normalmente se sacan de los tallos de las plantas, pero también si yo hago como una especie de churrito con el pelo de los animales y voy torciéndolo, esto me va a dar lugar a un hilo. En esta época, pues digamos que los primeros hilos se parecerían más al estambre de lana, porque generalmente era pelo de borrego el que se trenzaba cuando se lograron domesticar algunos animales, pero digamos que estos serían hilos rústicos, por decirlo de alguna manera. Cuenta la leyenda que gracias a la manipulación que hicieron estos primeros hombres de varas y tallos y fibras vegetales, se dio lugar a la cestería. Y la cestería vendría siendo como la abuelita del tejido. Es decir, primero se tejieron tapetes y se tejieron canastas, y después con fibras un poco más delgadas es que se hicieron los primeros textiles. Los textiles pues se pueden tejer si son fibras muy gruesas a mano, pero se cree que en la prehistoria se inventaron los telares más rudimentarios que hay, como el telar de cintura que todavía utilizan varios grupos étnicos en Latinoamérica. Este telar generalmente se sujeta de un árbol y la persona que está tejiendo se sienta en el piso y se lo amarra a la cintura, y es así como funciona. Ahora, en el tema de cómo curtir las pieles, pues bueno, para comerse a los animales, el hombre prehistórico tenía que quitarle la piel, la grasa y demás. Y si yo agarro la piel de un animal y me la pongo encima, esta va a empezar a pudrirse por todas las bacterias que tiene y también porque la grasa se empieza a descomponer. Entonces el hombre primitivo encontró una forma en la cual, sumergiendo estas pieles en agua con sal, lo que ahora se conoce como salmuera, si se deja esto un tiempo ahí y después con una piedra afilada se raspan todos estos residuos que están pegados a la piel, como la grasa del animal o incluso algún pedacito de hueso que haya quedado por ahí, esto va a ayudar a que la piel, número uno, no se descomponga, y número dos, no quede tiesa como una tabla. Entonces, las técnicas antiguas de curtido incluían incluso orina, ¿no? Pero generalmente el proceso siempre empieza con sumergir en agua con sal estos materiales. La sal, por si alguno de ustedes no sabe, es uno de los fijadores de color más antiguos que existen. De hecho, la gente lo sigue utilizando, y es por esto que también se cree que desde la prehistoria ya había nociones de teñido de materiales, es decir, se sumerge un textil en una sustancia y luego se le echa agua con sal. Esto, y fíjense también, la orina también es un fijador para el color. Sin embargo, algo que existió hasta muchos siglos después es el patronaje de las prendas de vestir. Es decir, la gente en la prehistoria se vestía como podía. Se envolvía pieles de animales y luego con tiras de cuero o con alguna forma arcaica de cordel vegetal se sujetaba estas telas o pieles al cuerpo. La prenda más
sencilla y rudimentaria que existe se llama sarong y es básicamente un rectángulo de tela hecho en telar que la persona, hombre o mujer, se enrollaba en la cintura o alrededor del torso y que también podía llegar a utilizar como capa. Gracias a la invención de la aguja es que se podían unir pedazos de tela o incluso pedazos de piel para armar algo un poquito más elaborado y sobre todo que no se cayera del cuerpo, sino que se mantuviera pegado al cuerpo de la persona. ¿Qué más se ponían estas personas encima del cuerpo? Se cree que podemos hablar de formas rústicas de calzado. Por un lado de, entre comillas, ¿no? Vamos a decirle botas, que eran pedazos de piel enredados alrededor de los pies de las personas, atados con alguna fibra vegetal o incluso con tiras de cuero más delgaditas, que posteriormente se fueron cosiendo, dando lugar a alguna especie como de... No sé si han visto las botas de los indios americanos o de los esquimales, ¿no? Es una bota muy rústica con que las costuras están como por afuera. Y también se habla de formas muy muy rudimentarias de sandalias. Estas generalmente estaban hechas como tipo las alpargatas españolas, que la suela es un tejido, como si fuera una especie de tejido de cestería. Y luego de ahí se sujetaban al pie con algún tipo de cordel vegetal o con cintas de cuero. Además del calzado, hay toda una vasta colección de accesorios que el hombre prehistórico diseñaba para decorar su cuerpo y también como formas arcaicas de amuletos. Recordemos que en la antigüedad el hombre prehistórico era un hombre de creencias politeístas, es decir, que había varios dioses como en su vida. Hay que visualizar al hombre prehistórico como un ser que no podía explicar muchas de las cosas que pasaban en la naturaleza y entonces a todo le tenía que dar una explicación mágica. Es por eso que que se inventan los dioses, porque había cosas que escapaban a su entendimiento y que no se podían explicar de otra manera más que con causas mágicas. Es por eso que, por ejemplo, un guerrero cazador, después de, de matar a un tigre, él creía que poniéndose una de las garras del tigre como amuleto colgado en el pecho o vistiéndose con la piel de ese animal, iba a tener el valor y la fuerza que ese animal tenía. Entonces, muchos de los amuletos accesorios de esa época eran obtenidos de los trofeos, digamos, de batalla con los animales. Las personas que más utilizaban este tipo de accesorios eran los guerreros y los líderes. Generalmente el líder de la horda era el anciano, digamos, o la persona más mayor del grupo, que fungía como de mago, chamán, jefe, no sé cómo llamarlo, tenía como funciones múltiples, y ellos eran los que empezaron a utilizar accesorios distintivos que también ayudaron en esa época a jerarquizar y marcar quién era quién dentro de la horda. Los accesorios que no tenían nada que ver con estas cuestiones de amuletos religiosos o de trofeos de cacería estaban hechos generalmente de cuentas que podían ser de piedra, de barro o de hueso o de madera o algún material que pudiera pulirse y perforarse. Así que en muchos lugares se han encontrado collares hechos con cuentas de diferentes materiales. El barro y por ejemplo el hueso son muy fáciles de manipular.
Entonces hay evidencia de diferentes tipos de accesorios hechos de estos materiales, ¿no? Otros materiales que se prestan mucho para desarrollar amuletos o para hacer joyería son todos los moluscos o animales marinos que tienen alguna especie de concha o de coraza, así que también se han encontrado restos arqueológicos de productos del mar vueltos accesorios. En cuanto al tema del maquillaje, por decirlo así, y de la decoración corporal, pues a muchos les sorprendería saber esto, pero los tatuajes y las perforaciones existen desde la prehistoria, es decir, el hombre prehistórico se decoraba su propio cuerpo con cualquier cantidad de símbolos mágicos, porque pues les decía que era muy importante para ellos protegerse de los dioses y de los elementos. Pues también la pintura corporal que podían utilizar cuando tenían alguna festividad o cuando iban a cazar animales o cuando regresaban y a través de una especie de danza mágica recreaban cómo habían sido estas cacerías para el resto de la horda que no había ido a cazar con ellos. Se cree que mezclando pigmentos con la grasa de los animales se crearon los primeros maquillajes corporales, que básicamente era body painting, no era maquillaje como lo conocemos ahora, pero era una mezcla de materiales que lo mismo usaban ellos para pintar objetos para pintarse a sí mismos.